Al inicio del viaje, Ismael emerge como una figura clave en las antiguas escrituras bíblicas. Es el primogénito de Abraham, el hombre a quien Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue hecha a Abraham mientras contemplaba el cielo estrellado, una visión que resonaba con la magnitud de las promesas futuras. Sin embargo, el paso del tiempo trajo desafíos. Abraham y su esposa Sara esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa, pero la bendición de la paternidad aún no se había materializado. Si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos con lo que me he preparado para ti. La esperanza empezó a ser reemplazada por incertidumbres. Sara, en busca de una solución, sugirió una costumbre de la época, la idea de tener un hijo a través de Agar, su sirvienta egipcia. Era una práctica que, aunque común en aquel tiempo, terminaría desencadenando una serie de conflictos y dilemas. Agar, tras concebir el hijo de Abraham, se sintió exaltada, y el gozo de la concepción se transformó en desprecio hacia Sara. Lo que parecía una solución viable rápidamente se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad, y ella, sintiéndose perdida y oprimida, huyó hacia el desierto. El nombre Ismael, dado al hijo que Agar llevaba en su vientre, era una oración: Dios escuchará. Era un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento. Las vidas de Abraham, Sara y Agar se entrelazaron debido a elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en una promesa divina. El viaje de Ismael apenas estaba comenzando, y el desierto sería testigo de su búsqueda de identidad y propósito. Junto a una fuente en el desierto, un encuentro mágico estaba a punto de ocurrir, un encuentro que moldearía el destino de Ismael y señalaría el inicio de una nueva etapa en su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto: ¿De dónde vienes y a dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor, que apareció ante Agar, una mujer en un viaje de desesperación. Con lágrimas en los ojos, ella confesó: estoy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel, un mensajero celestial, habló con autoridad y gentileza. Regresa con tu señora, aconsejó, y sométete a su autoridad. Promesas divinas se entretejieron en sus palabras. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, proclamó el ángel. Tantos que no podrán ser contados. Luego, la noticia profunda llegó: mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. El ángel dibujó un retrato del destino de Ismael. Será un hombre salvaje, predijo, su mano contra todos los hombres, y la mano de todos los hombres contra él. Vivirá en presencia de todos sus hermanos. Dominada por ese encuentro divino, Agar se sintió vista de una manera que nunca antes había experimentado. Tú eres el Dios que ve, proclamó, lágrimas mezclándose con reverencia. ¿Habré visto también al que me ve? En honor a este encuentro, el pozo pasó a ser conocido como Beer Lahai Roi, un símbolo del Dios que la vio en su angustia. Y así, Agar dio a luz un hijo a Abraham, y él lo llamó Ismael, un testimonio del poder de la fe, de la resiliencia del espíritu humano y de la conexión indestructible entre lo divino y lo mortal. Con el paso del tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar. La práctica de utilizar a una sirvienta para tener un hijo cuando la esposa era estéril, común en aquella época, llevó al nacimiento de Ismael. Pero eso era solo el comienzo de su viaje. Nacido cuando Abraham tenía 86 años, Ismael crecería como parte de una trama única, una vida ligada tanto a la promesa como a la incertidumbre. Los años pasaron, y la trama de la vida de Ismael empezó a desplegarse. Su padre, Abraham, trasladó su tienda a la sombra de los árboles de terebinto, y un altar fue construido en Hebrón como símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estaba intrincadamente entrelazada con giros inesperados. A los 13 años, se forjó un pacto a través de la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. A medida que las arenas del tiempo continuaban moviéndose, Ismael y su madre enfrentaron el destierro, una separación dolorosa de su familia. Vagando por el desierto, bordearon el abismo del desespero,
hasta que se despertó la compasión de Dios, Comeca aquí y sus clamores fueron escuchados. En la vastedad del desierto, la travesía del joven Ismael estuvo marcada por pruebas y triunfos, una historia que resuena con la intervención divina y el espíritu perdurable de un pueblo destinado a la grandeza. Dando agua, Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje de Parán. Con la ayuda de Dios, fue aquí donde aprendió a manejar el arco. Su matrimonio con una egipcia explica su cercanía con Egipto, así como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casó con la hija de Ismael, Maalate, demuestran que no rompió completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis 15, verso 9, Nueva Versión Internacional. Él e Ismael, su hijo, lo sepultaron en la cueva de Macpela, cerca de Manre, en los campos de Efrón, hijo de Sour, elitita. Y así, Esaú fue a Ismael y tomó a Maalate, hija de Ismael, hijo de Abraham, y hermana de Nebayote, para ser su esposa. Además de las esposas que tuvo, Ismael vivió 137 años y se reunió con sus parientes. Génesis 28, verso 9, Nueva Versión Internacional. Él fue a Ismael, hijo de Abraham, y se casó con Maalate, hermana de Nebayote y hija de Ismael. Ismael, a pesar de sus viajes en el desierto y su vida nómada, mantuvo lazos que trascendían las fronteras de la familia patriarcal. Dios caracteriza la personalidad de Ismael como la de un asno salvaje, en el sentido de ser un nómada errante. Suelta al asno salvaje, que corre por las colinas del desierto. Es su casa, donde encuentra alimento. Se burla de las multitudes de la ciudad, no obedece a la voz de los que lo conducen. Jeremías 2, verso 24, nueva traducción en lenguaje actual. Ismael se convertiría en una figura destacada, fuera de la alianza establecida por Dios, una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel, pero sin la experiencia directa de la alianza. Génesis 17, versos 20 y 21, Nueva Versión Internacional. En cuanto a Ismael, también lo he escuchado. Lo bendeciré y haré que sea muy numeroso. Haré de él 12 líderes y lo convertiré en una gran nación. Ismael, el hijo que nació de una promesa paralela, siguió su propio camino, siendo reconocido y bendecido por Dios, pero con un destino que se desplegaba en paralelo al del pueblo elegido mediante la alianza. Estas son las reflexiones divinas acerca de Ismael, un hombre cuya personalidad se asemeja a la de un asno salvaje, vagando por las vastas extensiones del desierto y trazando un camino único en la narrativa de la historia humana. Génesis 17, versos 20 y 21, Nueva Versión Internacional. En cuanto a Ismael, también lo he escuchado. Lo bendeciré y haré que sea muy numeroso. Haré de él 12 líderes y lo convertiré en una gran nación. Aunque Ismael no fue parte de la alianza directa de Dios con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tejido de la historia bíblica y a la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo. Y así se desarrollaba la alianza divina. Una nación surgirá de ti, y estableceré mi alianza entre mí, tú y tus descendientes, a lo largo de las generaciones, una alianza eterna para ser Dios para ti y para tus descendientes. También te doy a ti y a tus descendientes la tierra en la que eres un extranjero, toda la tierra de Canaán, como una posesión eterna. Y yo seré su Dios. Génesis 17, versos 7 y 8, Nueva Versión Internacional. Estableceré mi alianza como una alianza eterna entre mí y tú y tus futuros descendientes, para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. Te daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora vives como extranjero, toda la tierra de Canaán, donde serán extranjeros. Dios le dijo a Abraham, en cuanto a ti, guarda mi alianza, tú y tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Esta es mi alianza entre mí y tú, y tus descendientes, todos los varones deberán ser circuncidados. Serán circuncidados en la carne del prepucio, y esto será una señal de la alianza entre mí y tú. Génesis 17, versos 10 y 11, Nueva Versión Internacional. Este es mi pacto contigo y con tus descendientes, que tendrán que cumplir, todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán hacer la circuncisión en la carne del pene, y esto será una señal del pacto entre mí y ustedes. 8 días después del nacimiento, todo varón deberá ser circuncidado. Esto incluye tanto a los nacidos en tu casa como a los adquiridos por dinero, sin importar si son descendientes o extranjeros. La circuncisión será una marca permanente de la alianza, pero aquel que no sea circuncidado, habiendo alcanzado la edad,
será excluido de su pueblo, rompiendo la alianza. Génesis 17, verso 14, Nueva Versión Internacional: circunciden a todo varón entre ustedes, incluyendo a los nacidos en su familia y a los adquiridos con dinero de extranjeros que no sean sus descendientes. Tendrán que hacer la circuncisión al 8º día después del nacimiento de cada uno de ellos. Esto incluye tanto a los nacidos en la familia como a los adquiridos con dinero. Dios hizo una declaración acerca de Sarai, la esposa de Abraham, quien de ahora en adelante se llamaría Sara. La bendeciría y le daría un hijo, Isaac. Resaltó que su descendencia sería notable, engendrando naciones y reyes. Génesis 17, versos 15 y 16, Nueva Versión Internacional: de ahora en adelante, no te llamarás más Sarai, sino Sara. Te bendeciré y te convertirás en madre de naciones, de ti surgirán reyes de pueblos. Abraham cayó rostro en tierra y rió, preguntando: ¿puede un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Puede Sara, de 90 años, dar a luz? Abraham expresó su deseo por Ismael, pero Dios reiteró que Sara daría a luz a un hijo, Isaac. Dios concluyó: en cuanto a Ismael, he escuchado tu petición. Lo bendeciré y lo haré fecundo. Tendrá 12 príncipes y se convertirá en una gran nación. Sin embargo, mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el próximo año. Génesis 16, versos 19 al 21, Nueva Versión Internacional: en cuanto a Ismael, te he escuchado, lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré grandemente. Será padre de 12 líderes y lo convertiré en una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz el próximo año, en esta misma época. Así, la saga de la alianza divina continuaba, entrelazando destinos, promesas y la formación del pueblo elegido. Y justo cuando las palabras divinas cesaron, Dios se apartó de Abraham. Abraham tomó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y todos los adquiridos por dinero. Circuncidó la carne de sus prepucios ese mismo día, según Dios había ordenado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando se realizó la circuncisión en la carne de su prepucio. Ese mismo día, Abraham, Ismael y todos los hombres de la casa, nacidos o adquiridos por dinero de extranjeros, fueron circuncidados. Esta acción marcaba la consumación de un compromiso con Dios y la alianza, una señal permanente que vinculaba a Abraham, Ismael y a todos los que estaban bajo su techo, con esa promesa divina. El contraste entre grandeza nacional y experiencia de alianza revela mucho sobre lo que realmente implicaba la alianza. La grandeza nacional se promete en Génesis 21, versos 13 al 18. Levanta al niño y toma su mano, porque de él haré una gran nación. Génesis 21, verso 18, Nueva Versión Internacional. Génesis 17, versos 22 al 27 muestra que la alianza no debe identificarse con la circuncisión, sin importar cuán necesaria pueda parecer esa identificación debido a Génesis 17, verso 10. Aunque Ismael fue circuncidado de acuerdo con el mandamiento de Dios, él no era la señal de la alianza. A pesar de ello, Abraham y Sara trataron a Ismael como el hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham se quedó perplejo sobre por qué era necesario en lugar de tener a Ismael como heredero. Sin embargo, después del nacimiento de Isaac, Abraham trató a Ismael con bondad y se sintió triste por el deseo de Sara de rechazarlo. Sara, por otro lado, vio a Ismael como una amenaza para la posición de Isaac en la familia y buscó expulsarlo. Dios, a su vez, visitó a Sara y, cumpliendo sus promesas, la bendijo con el nacimiento de un hijo en su vejez. Génesis 21, versos 1 y 2, Nueva Versión Internacional. El Señor visitó a Sara, como había dicho, y le hizo lo que había prometido. Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo determinado por Dios. Así, la dinámica de la familia de Abraham, las promesas divinas y las relaciones personales continuaban moldeando el destino de estas figuras bíblicas e influyendo en la narrativa de la fe. Y así transcurrió el tiempo, conforme Dios había comunicado a Abraham. Abraham le puso el nombre de Isaac a su hijo, nacido de la unión entre Abraham y Sara. Abraham también circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días de vida, según el mandato de Dios. Abraham tenía ahora 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara exclamó: «Dios me ha hecho reír»,
y todos los que lo escuchen reirán conmigo. Génesis 21, versos 6 a 7, Nueva Versión Internacional. Dios me ha hecho reír, todos los que lo sepan reirán conmigo. Y añadió, ¿quién habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Isaac creció y fue destetado, y Abraham celebró una gran fiesta el día que Isaac fue destetado. Sin embargo, Sara observó que el hijo de Hagar, la egipcia que había dado a luz a Abraham, se burlaba. Esto la perturbó profundamente, y ella le dijo a Abraham que expulsara a Hagar y su hijo, Ismael. Insistió en que el hijo de la esclava no debía compartir el mismo lugar destacado con Isaac. Génesis 21, versos 10 y 11, Nueva Versión Internacional. Entonces ella le dijo a Abraham, expulsa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Esta propuesta disgustó mucho a Abraham, a causa de Ismael. Aunque estaba perturbado, Dios instruyó a Abraham para que atendiera la solicitud de Sara y expulsara a Hagar e Ismael. Dios prometió que también haría una nación de Ismael, debido a su parentesco con Abraham. Abraham se levantó temprano en la mañana, preparó provisiones y las dio a Hagar e Ismael. Luego los envió al desierto de Berseba. Génesis 21, versos 14 al 16, Nueva Versión Internacional. Abraham se levantó temprano por la mañana, tomó pan y un odre de agua, y se los dio a Hagar. Puso al niño en su espalda y la despidió. Ella se fue y vagó por el desierto de Berseba. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de un arbusto. Hagar, ya sin agua y en la desesperación, colocó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó para no ver su muerte inminente. Pero Dios escuchó el llanto del niño. El ángel del Señor apareció y pronunció palabras reconfortantes a Hagar, prometiendo hacer de Ismael una gran nación. Dios abrió los ojos de Hagar y ella vio un pozo de agua. Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un hábil arquero. Génesis 16, versos 17 al 21, Nueva Versión Internacional. Entonces Dios oyó al niño llorar, y el ángel de Dios llamó a Hagar desde el cielo y le dijo, ¿qué te sucede, Hagar? No temas, Dios ha oído el llanto del niño en el lugar donde lo dejaste. Levanta al niño y tómalo de la mano, porque haré de él un gran pueblo. Entonces Dios abrió los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Fue allí, llenó el odre de agua y le dio de beber al niño. Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un experto arquero. Su madre le encontró una esposa de la tierra de Egipto. Durante este mismo periodo, Abimelec y Ficol, el comandante de su ejército, buscaron un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición de Dios en su vida. Abraham estuvo de acuerdo, pero también reprendió a Abimelec por una disputa relacionada con un pozo. Génesis 21, versos 32 al 34, Nueva Versión Internacional. Así, Abraham firmó un tratado con Abimelec, y ambos hicieron un juramento ante Dios. Abraham dio a Abimelec 7 ovejas hembras como acuerdo. Por eso, llamaron a ese lugar Berseba, porque allí ambos hicieron un juramento. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Hagar continúan revelando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas han dado forma a la historia de estos personajes. Abimelec confrontó a Abraham, no me lo habían contado, ni siquiera había oído hablar de ello hasta hoy. Abraham entonces ofreció ovejas y bueyes a Abimelec, y hicieron un pacto. Abraham separó 7 corderas del rebaño y las puso aparte. Abimelec preguntó el significado de esas 7 corderas separadas, y Abraham explicó que servirían como testigos de que él había excavado el pozo. Esto llevó a la denominación del lugar como Berseba, y allí hicieron un pacto. Génesis 21, versos 30 al 32, Nueva Versión Internacional. Abimelec preguntó a Abraham, ¿qué significan estas 7 ovejas hembras que has separado? Él respondió, acepta estas 7 ovejas hembras de mi mano como testimonio de que he excavado este pozo. Por eso, llamaron a ese lugar Berseba, porque allí ambos hicieron un juramento. Abimelec y Ficol partieron hacia la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Permaneció en la tierra de los filisteos durante muchos días. Abraham plantó un tamarisco como símbolo de permanencia y fidelidad. Ese lugar se convirtió en un hito de su viaje y de los pactos realizados allí.
La decisión de Abraham de enviar a Hagar e Ismael lejos parecía contradecir las normas de la época. Aunque los hijos de las siervas podrían ser relegados, la expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham solo siguiera el mandato de Dios, incluso si iba en contra de las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en línea con los estándares de la época. Esto plantea la cuestión de si Ismael representaba una amenaza específica para Isaac o si su simple existencia se consideraba una amenaza. El término burlándose en Génesis 21, verso 9, Nueva Versión Internacional, es cuestionable en cuanto a su verdadero significado. El texto en Génesis 21, verso 9, menciona que Sara vio a Ismael, el hijo de Hagar, burlándose. No está claro si Ismael se estaba burlando o jugando con Isaac. La palabra burlar es ambigua en su significado y no necesariamente implica escarnio. En el libro de Jueces, la misma palabra se usa para describir a personas divirtiéndose. Jueces 16, verso 25, Nueva Versión Internacional, mientras estaban emocionados, gritaron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así, llamaron a Sansón desde la prisión, y se presentó entre las columnas. La objeción de Sara hacia Ismael no parece estar basada en una acción específica, sino en su preocupación de que Ismael pudiera ser un competidor para Isaac. La historia de Ismael en Génesis a menudo se usa para contrastar a Isaac e Ismael, no como individuos, sino como ejemplos de la obra divina. La narrativa destaca que Dios no está limitado por las normas naturales o la carne para cumplir sus promesas. La preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, estaba en línea con las tradiciones, pero el rechazo de Hagar e Ismael sirvió para resaltar el contraste entre los dos. Los descendientes de Ismael se enumeran de manera idéntica en dos pasajes, Génesis y Primero Crónicas. Génesis 25, versos 12 al 16, describe la genealogía de Ismael de la siguiente manera: estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que Agar, la egipcia, sierva de Sara, dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones: Nebaiot, el primogénito de Ismael, Kedar, Adbeel, Mibsón, Misma, Duma, Masá, Adad, Tema, Getur, Nafis y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, según sus aldeas y campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Primero Crónicas 1, versos 29 al 31, Nueva Versión Internacional, proporciona una lista similar. Estas son sus genealogías. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, luego, Kedar, Adbeel, Mibsón, Misma, Duma, Masá, Adad, Tema, Getur, Nafis y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael. Es sorprendente que haya exactamente 12 hijos listados para Ismael, así como hubo 12 hijos para Jacob. Esto también se puede comparar con los 12 hijos de Nae y los 12 hijos de Esaú. Génesis 25, verso 16, Nueva Versión Internacional, destaca que estos hijos de Ismael se convirtieron en príncipes que gobernaron sobre los ismaelitas. Estas tribus ismaelitas se establecieron en el área general donde sus antepasados crecieron, es decir, en el desierto de Parán. Génesis 25, verso 18 describe la región que habitaron desde Javila hasta Sur, frente a Egipto, en dirección a Siria. Algunos de los nombres de sus descendientes aparecen como tribus en las crónicas asirias. La muerte de Ismael se menciona, ocurriendo en presencia de todos sus hermanos. La historia de Ismael concuerda con las declaraciones de Dios sobre él. Los ismaelitas a veces se retratan como hostiles hacia los israelitas. Primero Crónicas 5, verso 19, Nueva Versión Internacional, menciona un conflicto entre los israelitas y tribus ismaelitas, como Getur, Nafis y Nodab. Génesis 16, verso 12 describe a Ismael como un hombre salvaje, cuya mano estaría contra todos, y la mano de todos estaría contra él. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades surgiendo a lo largo de la historia. Ismael es descrito como hombre salvaje, cuya mano estaría contra todos, y la mano de todos estaría contra él. Debería habitar en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están asociados con los madianitas, algunos de los descendientes de Ketura, en algunos pasajes, lo que sugiere una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los madianitas, y el mismo grupo recibe ambos nombres en Génesis 37,
versos 25 al 28, donde los hermanos de José lo venden a una caravana de comerciantes, y en Génesis 37, versos 36 al 39, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No es necesario distinguir entre una cuenta madianita y una cuenta ismaelita para la venta de José. Jueces 8, verso 24, Nueva Versión Internacional, menciona que los ismaelitas tenían pendientes de oro, lo que indica un cierto nivel de riqueza y distinción, y dijo Gedeón: tengo una petición que hacerles, denme los pendientes de oro que tomaron de los cuerpos de los enemigos. Los enemigos llevaban pendientes de oro. Génesis 37, versos 25 al 28. Describe cómo los hermanos de José lo vendieron a una caravana de ismaelitas que transportaban especias, bálsamo y mirra camino a Egipto. Posteriormente, en Génesis 37, verso 36 y capítulo 39, versos 1, se menciona que José fue vendido a los ismaelitas y luego a Potifar. El apóstol Pablo también hace referencia al episodio que involucra a Ismael, aunque no menciona a Ismael por su nombre. Basa su enseñanza en Gálatas 4 en los capítulos de Génesis. Pablo compara a Ismael, nacido según la carne, con el perseguidor de aquel que nació según el Espíritu. Sin embargo, como en aquel tiempo el hijo nacido según la carne perseguía al hijo nacido según el Espíritu, también sucede ahora. Gálatas 4, verso 29, Nueva Versión Internacional. Pablo se está refiriendo a la historia de Ismael e Isaac, donde Ismael, el hijo nacido de la esclava Agar, persiguió a Isaac, el hijo nacido de la promesa y de Sara. Este pasaje de Gálatas refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaac, así como las implicaciones espirituales y simbólicas de estos eventos en la teología paulina.